Buenas noches. Bien, yo creo que muchas personas a que usted conoce destacan en ellas muchas singularidades. Puede ser tu papá, tu mamá, puede ser un pariente, un profesor en la universidad que tú admiras bastante por la singularidad que él destella en su personalidad, en su profesión, en su forma de ser. Por ejemplo, viendo sobre Napoleón, algunos admiran a Napoleón. Él, según su biografía, era poco sociable. Sin embargo, es un hombre muy admirado. Dice que le gustaba la soledad para meditar. Él era prácticamente alérgico a los estudios, pero le encantaban las matemáticas. Y también le apasionaba la lectura clásica. Bueno, podemos ver más singularidades de Napoleón. Mis hermanos, cuando hablamos de singularidad, nos referimos a característica. Y en la Biblia, la Santa Palabra de Dios nos muestra que Jesús demostró muchas singularidades en su ministerio terrenal, demostrando así que Él era el Hijo de Dios, que Él era también el Dios encarnado. Y en esta noche vamos a ver dos singularidades de Jesús. Y la primera singularidad la vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 1 al 3. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿Lo encontraron? Bien, dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Oremos en este momento, hermanos. Padre Santo, gracias te damos en gran manera, Señor, por este primer culto de este nuevo año 2026. Gracias por todas tus bondades, por todas tus enseñanzas en el año que ha pasado. Pero hoy rogamos que tú, Señor, continúes edificando nuestra vida, continúes, Señor, obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que nuestros corazones crezcan, Señor, en tu palabra, nuestros corazones disfruten el hacer tu voluntad, pero también, Señor, que muchas personas puedan llegar a los pies de Cristo. Padre amado, rogamos tu misericordia, tu perdón, rogamos, Señor, tu gracia en esta noche sobre las vidas que aún no te conocen, pero también, Señor, que en nuestra vida, Señor, tu gracia se irradie, Señor. Padre amado, rogamos que tu palabra, Señor, obre en gran manera en nuestros corazones en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey y Señor de señores, nuestro amante Señor Jesús. Te damos las gracias. Amén. Mis hermanos, lo primero que nos dice la Biblia es lo siguiente: aconteció que Jesús estaba en un lago. ¿En qué lago? En el lago de Genesaret. Y ahí al inicio del versículo 1 dice: aconteció, ¿no?, que estando Jesús junto, dice, al lago de Genesaret. O sea, cuando la Biblia dice aconteció, indica que había pasado una cantidad indefinida de tiempo, desde lo que ocurrió, desde el capítulo 4, versículo 38 al 44, ahí ocurrieron una serie de acontecimientos. Pero este acontecimiento nos afirma que el Señor estaba en Galilea predicando, estaba en Galilea sanando, estaba en Galilea expulsando demonios, lo que dio como resultado que grandes multitudes lo buscaran, que grandes multitudes lo siguieran, porque hallaban en él
una esperanza. Ahora, ¿de dónde salió toda esta multitud? ¿De dónde apareció tanta gente? Eso me hace recordar que hace muchos, pero muchos años atrás, ¿no? Recuerdo que el pastor me envió a un lugar para supervisar una obra, y ese lugar se llamaba Tacabamba, y 100 cerros adentro había un lugar que se llamaba Puña, y en Puña tú veías un cerro, pero había solamente una casa, y a lo lejos había otro cerro y había una casa, y en el cerro donde yo estaba la casa donde estaba hospedado, ¿no? O sea, yo solamente había 3 casitas, ¿no? La de los cerritos del frente y la casa donde estaba hospedado, en Puña. Pero había un jovencito que se llamaba Lino. Y Lino, recuerdo que tenía su caballo, y Lino recorría todos lados, por todos lados. Y el hermano que estaba a cargo de la obra me decía que su mano derecha en Puña era Lino. Y yo podía ver abajo la municipalidad, una pequeña placita, una escuelita, había ahí una iglesia católica, ¿no? Y yo le preguntaba a Lino, ¿dónde voy a predicar en la noche? Porque en Puña no hay un lugar para que se congregue la iglesia. Bueno, hemos hablado con el alcalde y no soy el local de la alcaldía, el local nos ha prestado el segundo piso. Entonces, yo ya avisé a los vecinos. ¿Cuáles vecinos? Había un vecino al frente en el cerro y había un vecino en el otro cerro y nosotros. Bueno, tengo que prepararme porque para eso Dios me trajo acá, de repente Dios quiere iniciar algo acá. Pero a eso de las 6:30 de la noche ya estaba todo totalmente oscuro, totalmente oscuro. Y comencé a ver antorchas que bajaban de los cerros. Y yo le digo, ¿y esas antorchas? Son a todos los vecinos que le he pasado la voz. Hermano, yo no sé de dónde Lino sacó esa noche, la primera noche, 60 personas. Él había avisado que había llegado un predicador de Lima y la gente vino, hermanos, vino. Hasta el gato, ¿ves? ¿No? El gatito está ahí, amén, dice el gato, ¿no? Hermano, la gente cómo bajaba de los cerros. No voy a pensar que me sentía chacalón, ¿ya? Hay una frase que cuando chacalón canta, bajan los cerros. Hay una frase, ¿verdad? ¿Ya? Y no voy a pensar que me sentía chacalón en ese momento. Pero cómo bajaba la gente con sus antorchas. ¿Ya? Y bueno, fue una experiencia muy hermosa ver que en toda esa oscuridad, ver tantas antorchas, pero era la gente que venía con sus familias a escuchar la palabra de Dios. ¿De dónde vinieron? No los hermanos. Lo único que sé que al frente había una casita del cerro al frente y en el otro cerro otra casita. De ahí no había más. No había más. Entonces, de igual manera, el Señor Jesús, por todos los milagros de amor que hacía, la gente se enteró y multitudes le buscaban. Y hay un historiador, Josefo, él en sus escritos nos comparte lo siguiente. Se calcula que en Galilea había una población de 3 millones de habitantes. Y en esta época, donde no existían pues la tecnología que nosotros gozamos hoy, aún así Jesús era un personaje sin igual. No había WhatsApp, no había Facebook, no había el chateo como los jóvenes llaman hoy, ¿no? Oye, te paso la voz, mira que hay una persona que sana enfermo y se expulsa demonios. Ya nos encontramos en la Plaza de los Olivos a las 5 porque a las 6 va a estar en Palmas Reales, ¿no? Y todo el mundo se pasaba la voz, ¿no? Los que usan el Instagram, etcétera. No había eso en esa época, ni correo electrónico. Pero el testimonio de Jesús, la gente se pasaba la voz en todo lugar. El lago de Genesaret es muy interesante porque la Biblia nos da más datos sobre el lago de Genesaret. Por ejemplo, se le conoce como el mar de Galilea, también al lago de Genesaret. En el Antiguo Testamento se le conoce como el mar de Sirenet. Y el apóstol Juan le llama también el mar
de Tiberias. Entonces, cuando usted detecta sus nombres, usted ya sabe que se refiere al lago de Genesaret, o sea, el mar de Galilea, el mar de Cirenet y el mar de Tiberias. Esto nos dice que, digamos, este lago de Genesaret es alimentado por una fuente principal. Y la fuente principal que alimenta el lago de Genesaret es el río Jordán. Imagínense. O sea, una de las fuentes dice, pero la fuente principal es el río Jordán. Es como el lago más prominente que tenemos en nuestro país, el que destaca más. ¿Cuál es? Está en el sur, el lago Titicaca, ¿verdad? Y si usted analiza ahí, ¿no? Los estudiosos nos dicen que son 13 ríos que alimentan nuestro gran lago Titicaca, pero son 5 ríos principales, los más, digamos, potentes que lo alimentan. Por ejemplo, uno se llama el Ramis, el otro el Coata, el Llave, el Huancané y el Suches. Son los 5 ríos principales que le dan buena alimentación al lago Titicaca, porque en total son 13, pero los principales son estos. Y en el lago Genesaret, el principal era el río Jordán. Mis hermanos, la Biblia nos dice que junto al lago se agolpó la multitud. Nota lo que dice la segunda parte del versículo 1. Dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír su palabra, ¿no? Para oír la palabra de Dios. O sea, estas ansiosas multitudes aumentaron, se multiplicaron, se pasaron la voz y aumentaron alrededor del Señor y lo empujaban hacia el borde del agua. Entonces, lo que captó aquí la atención de la muchedumbre fue la predicación de la palabra de Dios. Y sin duda también ellos estaban en la expectativa de que Jesús hiciera milagros. Pero acá hay algo que destaca, acá hay algo que llama bastante la atención. Dice que la multitud se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Y cuando acá usa de Dios, porque sabemos que es la palabra de Dios, pero sobre todo de Dios, en el griego indica fuente, ya, fuente, lo cual nos enseña que las multitudes querían escuchar a Jesús hablar la palabra que venía directamente de Dios. Y cuando Jesús predicaba, ellos literalmente oían a Dios hablando. Mis hermanos, cuando usted escuche, ya sea al pastor Fernando, a nuestro hermano Jonathan, a nuestro hermano Javes, a nuestro hermano Enzo o a su servidor, usted dígale al Señor en su corazón: sígueme hablando, Señor, edifícame, Señor. Y cada día usted ore por los siervos de Dios que están predicando no su palabra, sino la palabra del bendito, la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, nosotros realmente necesitamos sus oraciones para no predicar lo que nosotros queremos, para no predicar un mensaje que no es de Dios. Tenemos que predicar, somos llamados a predicar el mensaje mismo de Dios, no nuestro mensaje. Si no, no vamos a ser edificados, no vamos a crecer. Y si por ahí hay un leve crecimiento, será un crecimiento falso, porque no es la palabra de Dios. Entonces, ore por nosotros. ¿Cuánto van a orar? ¿Amén? Ah, ya, está bien, está bien. ¿Ya? Entonces, digamos, la multitud se agolpaba para escuchar esa fuente que salía de la boca de nuestro Señor. Entonces, el Señor predicaba y ellos literalmente escuchaban hablar a Dios. Entonces, y ese tema que Jesús trataba era el tema de las buenas nuevas de salvación, la verdad acerca del reino de Dios, esa gloriosa verdad de que los espiritualmente pobres podían volverse ricos, esa verdad que los prisioneros espirituales serían libres, esa verdad que los ciegos espirituales recibirían vista, pero vista espiritual, y los espiritualmente esclavizados serían libres, liberados de esa servidumbre. Entonces, se trataba pues de buenas nuevas de perdón, se trataba de buenas nuevas de salvación, hermanos, se trataba de las buenas nuevas de vida eterna. Usted recuerde que Jesús dijo en una oportunidad: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan capítulo 5, versículo 24.
Mis hermanos, la enseñanza de Jesús y la predicación de Jesús eran distintas a la de los maestros de su época. En esa época los maestros les llamaban rabinos. Y Jesús marcaba su enseñanza una gran diferencia. Y la gente lo podía percibir. ¿Por qué? Porque la autoridad de Jesús no se relacionaba con lo que decían los rabinos. Sin embargo, los rabinos, cuando citaban algo, se referían a otros rabinos. El maestro tal enseñó esto, el maestro tal enseñó esto o el otro, pero Jesús se centraba en la fuente, en la palabra de Dios, en nada más. Y la gente podía percibir la diferencia. No es como los rabinos, que el doctor tal dijo esto, porque esto es así y asá. Pero Jesús decía lo que dice la ley, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el pueblo podía percibir, ¿no?, que era Dios el que hablaba cuando el Señor, pues, predicaba. Entonces, Jesús, siendo Dios, hablaba largamente esta esperada revelación divina del reino, la cual se podía entrar por medio de la fe en Él. La gente, pues, de buena gana lo oía. Por eso la gente se agolpaba, porque en ese mensaje la gente podía sentir el llamado de Dios para el perdón, para esa transformación de corazón, esa transformación de vida. En ese mensaje la gente podía recibir esperanza, consuelo. Pero el mensaje que daban los rabinos solamente se centraba en juzgar, se centraba en ser perfectos, se centraba en que si tú fallabas ya no sirves para los propósitos de Dios. Entonces no había esperanza para la gente, no lo había. Jesús declaraba la palabra de Dios y Jesús no estaba, pues, declarando especulaciones, no estaba declarando filosofías humanas, no estaba especulando Jesús o declarando tradiciones rabínicas. Era la voz de Dios, era la palabra de Dios que él predicaba. Y Jesús era el Hijo de Dios. Jesús estaba mostrándose a la gente que era Dios en carne humana, y cuando hablaba lo hacía como autoridad divina personal. Él venía en nombre del Padre y predicaba en nombre del Padre y predicaba la voluntad del Padre. Mis hermanos, Jesús es la verdad encarnada, ya que Dios es verdadero. Por eso que en el Salmo 31:5 dice el salmista: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Mis hermanos, podemos ver que este salmo, si bien es cierto, es una profecía mesiánica, pero algo que destaca el salmista es que Dios es un Dios de verdad, es uno de sus atributos, y Jesús también es Dios de verdad. Su palabra es una expresión de su verdad. ¿Saben por qué? Porque también en otra parte de la Biblia dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre. O sea, has dado honor a tu nombre, Dios. Dios, tu nombre tú mismo has exaltado, y tu palabra, porque su palabra es verdad también, porque Él es Dios de verdad, y tu palabra sobre todas las cosas. Mis hermanos, si usted se da un saltito, por favor busque Juan capítulo 1, versículo 14, sin perder Lucas. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. La palabra de Dios dice lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, hablando del Señor Jesús: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y ¿qué más? ¿Lleno de qué? De verdad. Nos estamos viendo acá que Jesús realmente es el manantial de la verdad. Porque acá Lucas nos está presentando, en primer lugar, este detalle, esta singularidad de Jesús, que Jesús es el manantial de la verdad. Busque Juan capítulo 1, versículo 17, estamos ahí al ladito. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, ¿y qué dice? Y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo. Mis hermanos, Jesucristo una vez más es el manantial de la verdad. Yo sé que, sobre todo los que nos visitan esta noche, usted es una persona muy informada, es una persona muy leída y ha leído tantas cosas que también tanta información probablemente le han llevado a dudar acerca de la veracidad de Jesús, acerca de la palabra de Jesús. Pero usted mismo en esta noche está viendo que Dios en su palabra está afirmando que Jesús es el manantial de la verdad. Jesús, recuerde que una oportunidad dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero también Lucas continúa compartiéndonos. Volvamos a Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas continúa compartiéndonos este hermoso momento en la vida de Jesús. Y en el versículo 2, al inicio del capítulo 5, dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Ahora, estas barcas eran de pesca, por supuesto. Eran suficientemente grandes para contener a Jesús y sus discípulos. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21 específicamente, nos comparte que 7 de sus discípulos estaban en una barca y los otros en otra barca. Ahora, estas embarcaciones siempre estaban varadas o ancladas en la orilla. Entonces, la segunda parte del versículo 2 nos dice que los pescadores lavaban sus redes. Y ahí dice la segunda parte: y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, ellos descendieron y preparaban sus redes, lavándolas y reparándolas durante el día. Porque el mejor tiempo para pescar, ¿a qué hora es? ¿O durante qué tiempo es? ¿Durante el día o durante la noche? Durante la noche. Toda la noche es el mejor tiempo para pescar. Entonces, Jesús entró, dice el versículo 3, dice lo siguiente: y entrando en una de aquellas barcas, o sea, Jesús entró en una de las barcas, dice, la cual era, dice, de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Dios es tan amoroso que se toma un tiempo para cada persona. Y acá Jesús, al ver a la gente ansiosa de escucharle, se toma un tiempo especial y ve ahí una situación que vamos a verlo más ampliamente en un momentito, pero él se va a sentar. Es cierto, ¿no? Tiene un significado muy importante en esa época que el Señor se sentara. Pero lo que destaca acá es que se toma un tiempo para sentar y darle un mensaje a la multitud. Entonces, Jesús, al entrar en una de estas barcas, fue a la vez, aparte de hacer ese tempito, para crear un espacio entre él mismo y la multitud que lo empujaba. Recuerda que en su momento leímos eso, y que entre ellos procuraban estar más cerca a Jesús. Hay lugares donde he participado, y a veces he llegado un conferencista muy conocido o un cantante conocido, y siempre los muchachos y algunos líderes de diferentes lugares que llegan tratan de sentarse lo más cerca posible para procurar, ni bien termine la conferencia o ni bien termine de cantar esta persona, correr y tomarse una foto. Bueno, es un privilegio, ¿no? Es una persona internacionalmente conocida probablemente. Y lo mismo ocurre en la universidad cuando llega un escritor, algún especialista en una materia, ¿no? Y los muchachos hacen cola inclusive para que firmen el libro que este personaje ha escrito, etc. Entonces, en este caso, el público quería estar cerca para que Jesús los pueda ver, y probablemente tiene un familiar enfermo y ni bien termine Jesús de enseñar, poder acercarse lo más rápido para que Jesús pudiera obrar una sanidad. Entonces, es por eso que él primero subió a la barca de Simón, y no subió a la barca de Simón simplemente porque quería estar separado de la gente. No.
fue por una situación muy especial también. O sea, esta decisión de subir a la barca de Simón no fue mera casualidad. Nuestro Señor no hacía nada sin un propósito especial. Entonces, había llegado el momento de moverse, no solo dentro de la barca de Simón, sino más intensamente, mis hermanos, en la vida de este hombre, junto con otros dos que se convertirían en su círculo más íntimo. ¿Quiénes eran los otros dos? Jacobo y Juan. ¿Para qué? Para elevarlos al más alto nivel de compromiso. Yo quiero hacer una pregunta a mis hermanos en esta noche. ¿Has dejado que Jesús esté gobernando la barca de tu corazón? Porque siempre Jesús va a estar esperando de ti el nivel más alto de compromiso. El comprometerse con Jesús no es solamente venir y sentarse y escuchar la palabra de Dios cada domingo. El comprometerse con Jesús es todos los días, las 24 horas. Es estar orando sin cesar. No solamente aquí oramos, estás orando cada día en tu casa. No solamente aquí estudiamos la palabra de Dios, estás meditando, reflexionando la palabra de Dios cada día. Ahora en el segundo culto hemos repartido un plan de lectura de la palabra de Dios. A los hermanos del primer culto lo vamos a repartir el próximo domingo. Pero ¿para qué? Para que usted no se descuide en su lectura, en su devocional. Usted propóngase este año, si aún no ha ingresado al CEN, anímese a ingresar al CEN. Lleve cursos, pero hay requisitos para ingresar al CEN. Primero usted tiene que llevar el discipulado bíblico. Luego es requisito también llevar el estudio panorámico de la Biblia, que se llama el curso de la historia. Y recién allá después usted ya es apto para llevar los otros cursos que ofrece el CEN. Tiene que crecer. Tiene que conocer más en cuanto a la persona de Cristo, la persona de Dios, la persona del Espíritu Santo. Tiene que conocer sobre la doctrina del hombre. Hay también doctrina de Satanás. No para que usted adore a Satanás, sino para que tenga cuidado y sepa cómo obra Satanás. Usted tiene que crecer, tiene que conocer. Tiene que conocer sobre profecía. Entonces, usted está permitiendo que Jesús gobierne en la barca de su corazón. Pero también a los que nos visiten en esta noche, ¿cuándo va a dejar que Jesús suba a su barca, a la barca de su corazón? ¿Cuándo usted va a permitir que el gran rey esté en la barca de su corazón? Jesús está deseoso de que usted le permita ingresar a la barca de su corazón, para que esté siempre con Él. Entonces, la Biblia nos dice que Jesús le rogó a Simón que la separe un poco, porque ahí en la segunda parte del versículo 3, note lo que dice: le rogó que la apartase de tierra un poco. O sea, estar en el agua libró a Jesús de ser empujado por la multitud y permitió a las personas verlo mejor, pero también que lo escucharan mejor. Los que han estado en el lago Titicaca o algún otro lago, porque nuestro país se caracteriza por tener lagos hermosos, y en el lago Titicaca no hay olas, y hay una comodidad para poder escuchar. En otros lagos también son menos bulliciosos, porque el lago Titicaca se caracteriza porque hay bastante afluencia de turistas, y no es porque el lago hace ruido, sino la gente misma, la experiencia de estar ahí y ver este hermoso lago que tiene un celeste maravilloso, un color celeste incomparable, y parece que el cielo estuviera abajo. Tú ves el cielo celeste y y el lago igual. Es maravilloso, es hermoso, espectacular. No tengo otra palabra para describir al lago Titicaca. Pero los turistas están ahí tomándose fotos,
navegando, alquilan ahí ciertos botes, etcétera. Pero hay otros lagos donde hay menos afluencia de turistas y el silencio es maravilloso. Yo recuerdo de muchacho, cuando íbamos a la Pampa de la Quinua, pasábamos por algunos lagos en la ruta, desde Cangallo hasta la Pampa de la Quinua, para llegar al Brain. Entonces, pero los únicos que hacían bulla ahí, pero así apenas, eran los patos silvestres. Eran unos patazos, hermanos, ¿no? Así de largo, así de ancho, ¿no? Y hermano, y cuando abrían sus alas, hermosos, y bueno, y no tenían dueño. Entonces nos dio hambre, pues, ¿no? Nos dio hambre. Pim, pam, 2 patos, suficiente para 50 personas. Pero hermanos, son unos patos grandes, inmensos, maravillosos, ¿no? Que a veces están ahí cerca a los lagos de nuestra sierra maravillosa que nos ha dado Dios. Y acá pues vemos que Jesús se le podía escuchar mejor y las personas podían observarlo mejor. Y él, viene esa parte que les comenté hace un momento, se sentó y inició su enseñanza, ¿no? Y ahí la tercera parte del versículo 3 dice, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Cómo lo hacían tradicionalmente los maestros, los rabinos, cuando daban instrucción? Jesús, como buen maestro también, enseñaba sentado desde la barca a la multitud. Y sin importar las exigencias, sin importar las dificultades, Jesús predicó la palabra de Dios, que era lo que el Padre le había enviado a hacer. Entonces, hemos visto este primer punto, mis hermanos, que Jesús es el manantial o la fuente de la verdad. Usted recuerde, y amigos que nos visiten en esta noche, usted recuerde, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero acá algo destaca aquí, que Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. En Juan 18:37, Jesús le dice a Pilato, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Amén. ¿No? ¿Qué pasó, hermano? Bien. Pensé que habían comido panetón de Alianza Lima. ¿No? Están regalando panetones, ¿no, pasó Fernando? ¿No? Usted paga uno, le regalan 4, ¿no? Sí, el hermano Octavio ha traído panetones para regalar acá con Félix, ¿no? Y en Juan 1:14, ¿qué dice? En Juan 1:14, y acá el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de ¿qué? De verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es el manantial de la verdad. Él es la fuente de la verdad. El segundo punto que nos presenta Lucas es que Jesús todo lo sabe, que Él es omnisciente. Es interesante porque hubo un ser humano acá en la tierra que una vez lo alabaron, alguien lo alabó de esta manera, lo llamó como el hombre más sabio del mundo. Pero este personaje dijo lo siguiente, solo sé que no sé nada. ¿Quién lo dijo? Pedro Castillo no. ¿Quién lo dijo? Sócrates, ahí está, Sócrates, ¿no? Sócrates, ¿ya? Entonces, y sin embargo, Jesús es omnisciente, el Dios que todo lo sabe y no necesita que el ser humano le dé cátedra. Él es el maestro de maestros, Él es el diseñador de diseñadores, Él es el que todo lo sabe. Y acá el versículo 4 del capítulo 5 de Lucas, versículo 4 hasta versículo 6, dice lo siguiente. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mis hermanos, ¿cuál es
el desafío de todo pescador? ¿Cuál es? A ver, les doy un tiempito para que piensen su respuesta. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el reto de todo pescador? Encontrar peces, ¿verdad? Encontrar peces, es cierto. Y actualmente los pescadores, hermanos, gozan de gran tecnología. Hay embarcaciones que están con sus computadoras, tienen unos radares especiales para que pueden detectar ahí a los grupos de peces, pero aún así, son limitados. Son totalmente limitados. Y sin embargo, Jesús, que es el creador de todo, tenía conocimiento exhaustivo de todas las criaturas sin necesidad de tecnología. Entonces, él dio la orden a un pescador experimentado y a su tripulación. Pedro no era cualquier pescador, no era un principiante, era un hombre muy curtido en la pesca, un hombre que conocía su trabajo y tenía su personal. Y la Biblia dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces vemos aquí un proceso, ¿no? Primero, ordena a Pedro: boga mar adentro. Segundo, ordena a la tripulación: echad vuestras redes para pescar. Es lo que le dice. Y estas no eran redes pequeñas, eran redes grandes, hermanos, grandes de tiro, y que se usaban para pescar en aguas más profundas del lago. Entonces, y ahí viene la respuesta de Simón, ¿no? Simón le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Mira, ¿cuál es la mejor hora para pescar? La noche. Entonces él dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vamos a analizar esta maravillosa respuesta de Pedro. Dice: toda la noche, o sea, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. O sea, acá Lucas, como buen médico, analítico, bien detalloso, Lucas nos comparte que Pedro le llama maestro. Y esta palabra es muy interesante porque cuando nosotros leemos acá que le llama maestro, nosotros, es que él es rabino, pues, ¿no? Jesús es un buen rabino. Pero Pedro va más allá. Pedro le llama maestro porque esta palabra viene de una palabra griega que se llama epístates. Y epístates significa jefe, comandante. Y es un título respetuoso que se daba en esa época a alguien que tenía realmente autoridad. Nuestro nuevo presidente, ¿no?, transitorio, ha recibido un bastón de oro, ¿no?, que le otorga a las Fuerzas Armadas. Sin ese bastón, él no es nada. Él no puede decir ni firmes, ni descanso, ni atención, ¿no? ¿Ya? Esa vara le da, es una representación de que él goza de autoridad, que él es el jefe y comandante de todas las Fuerzas Armadas de la nación. Y todos tienen que rendirle honor, porque él es la máxima autoridad. En una oportunidad, cuando fui soldado, le pregunté a uno de mis superiores: ¿a quién se le rinde honores? Porque hay un saludo, o sea, cuando el arma se pone acá sobre el hombro, ¿no?, o se pone acá en atención, pero el máximo reconocimiento que hace un soldado, el máximo honor, de repente acá hay un militar y lo sabe, es cuando el general dice: presenten armas, ¿no? Se pone el fusil acá, ¿no? Presenten armas, ¿no? ¿Ya? Nadie se mueve. Es la máxima expresión de honor que puede rendir un soldado. Y solamente esa posición se usa exclusivamente en el momento de cantar el himno nacional, cuando el presidente está delante de ti, y la tercera, cuando pasa el Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, solamente, nada más. O sea, les comparto esto para que usted sepa la máxima autoridad, ¿no?, y que recibe la máxima expresión de respeto. Solamente
por 3 motivos nada más. Por 3 motivos. Bueno, por ahí cada cierto tiempo se celebra, si no me equivoco, la Virgen de la Merced, que es patrona de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y le rinden pues un culto, pero no tan apoteósico como en el mes de octubre. Pero acá el Señor Jesús, Pedro le dice jefe, comandante, porque él se merece ese título. Mis hermanos, Simón le dice que han pescado toda la noche, porque era el horario habitual para pescar, pero no pescaron nada. Entonces Jesús le dice, Pedro le dice, maestro, dice, en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Ahora, el experimentado Simón, con toda su tripulación, sabían que al mediodía, porque se calcula que fue esto al mediodía, si toda la noche no ha pescado nada, el mediodía, peor todavía, no van a pescar nada durante el día. Y mediodía, ni un pez hay en ese momento. Solamente el mejor momento era la noche. Pero surge una pregunta. ¿Por qué Pedro le dice al Señor, mas en tu palabra echaré la red? ¿Por qué le dijo eso Pedro? Porque secciones antes, Jesús, con el poder de su palabra, sanó ¿a quién? A su suegra. ¿Y por qué después Pedro negó a Jesús? Porque le sanó a su suegra. No. Acá vemos a un Pedro que está convencido que Jesús algo va a hacer, porque él fue el testigo de ese milagro de que el Señor ingresó a su casa y sanó a su suegra. Usted recuerda que su suegra tenía fiebre, ¿ya? Y Jesús sanó a su suegra y inmediatamente la dama le servía a todos. Entonces, esa era la convicción que tenía Pedro. Y ocurre el gran milagro, ¿no? Y habiéndolo hecho, dice el versículo 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Ahora, ellos ni se imaginaban la gran cantidad de peces que iban a tener en ese momento. No se lo esperaban, pero el Todopoderoso Salvador sabía, conocía dónde estaban los peces, sin necesidad de radar, sin necesidad de tecnología, porque Él es el amo y Señor de todo lo que ha creado. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, y más adelante le diría a Simón dónde hallar, usted recuerde, un pez determinado con una moneda específica en su boca, ¿no? Que está en Mateo 17, 27. Entonces, saber dónde están los peces en el mar de Galilea es simplemente una demostración de su omnisciencia. Por ejemplo, vamos a ver 2 ejemplos que nos da la Biblia de la omnisciencia de Jesús. Busque Juan capítulo 1, sin perder Lucas, Juan capítulo 1, versículo 47 al 48. Juan capítulo 1, versículo 47 y 48. Vamos a leer el 43 para que usted vea el contexto. Dice 43, San Juan capítulo 1, versículo 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo,
antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús sabía dónde estaba Natanael antes de que llegara Felipe. Ese es para que podamos ver la omnisciencia del Señor. Él todo lo sabe. Juan capítulo 2, versículo 25. Del versículo 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Omnisciencia. Él es un Dios que todo lo sabe. Mis hermanos, la omnisciencia de Cristo fue prueba convincente de su deidad, de su divinidad, y hizo que sus discípulos declararan más adelante lo siguiente: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. En Juan capítulo 16, versículo 30. La Biblia también dice: dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, en Juan capítulo 1, versículo 27. Mis hermanos y amigos que nos visitan esta noche, hemos visto dos singularidades de Jesús. La primera, que Él es el manantial de la verdad. Y la segunda, que Él es omnisciente, todo lo sabe. A las personas que nos visitan esta noche, yo sé, como mencioné hace un momento, que tú tienes tanta información tienes, que has llegado a un punto de probablemente dudar acerca de que Jesús es el manantial de la verdad. Pero esta noche Dios te ha demostrado a través de su palabra que Él, Jesús, Él sí es el manantial de la verdad. Él es la fuente de la verdad. Pero también esta noche Dios te ha mostrado que Jesús todo lo sabe. Nada le puedes ocultar. Uno tiene que venir con un corazón arrepentido ante Jesús y decirle a Él: Señor, nada te puedo ocultar. Como Pedro, tú lo sabes todo. En mi vida he cometido errores, en mi vida he cometido pecados, te he fallado, Señor. Y como aquel hijo pródigo, no soy digno de ser tu hijo. Tú tienes que venir a Jesús reconociendo que eres digno de no recibir el perdón y la gracia de Dios. Pero Jesús dio su vida por ti en la cruz. Jesús pagó un alto precio por ti en la cruz. Jesús derramó su sangre por ti en la cruz, para que hoy tú tengas la oportunidad de poder permitir que Jesús entre en la barca de tu corazón. Y tú puedas disfrutar de lo especial y maravilloso que es Jesús en tu vida. No solamente hoy, sino por toda la eternidad. Y la mejor manera de permitir que Jesús entre en la barca de tu corazón es que tú le invites a Él a morar en tu vida, reconociendo que eres un pecador y pidiéndole a Él que sea el amo y Señor de tu vida. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos guías a través del mensaje de las Sagradas Escrituras. Y Padre, en esta noche te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, para que también en nuestra vida pueda destellarse las singularidades de Jesús. Señor amado, pero también te pido por las personas que nos están visitando en esta noche. Te ruego para que ellos también puedan abrir la puerta de su corazón al Señor Jesús y puedan, Señor, recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Ahí donde están, con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados,
Si usted nunca ha tenido la oportunidad de aceptar a Jesús en su vida, ¿no cree que ya es tiempo? ¿No cree que es una gran oportunidad hoy para que usted venga a los pies del Salvador del mundo? ¿No es una oportunidad para que usted venga y le diga: Señor Jesús, reina en mi corazón? Te abro la puerta de la barca en mi corazón. Ven, Señor Jesús. Sé mi Salvador. Perdóname por mis pecados. Te pido perdón. Dame vida eterna. Hablé en esta noche que le quiere decir eso a Jesús. Porque después de la muerte ya no hay oportunidad, amigo, amiga. No hay más oportunidad después de la muerte. No hay más oportunidad. Todo se arregla con el Señor en vida. Habrá en esta noche. Solamente le invito a que levante y baje su mano. Permítame orar por usted en esta noche. ¿Habrá alguien que realmente desea aceptar a Jesús? ¿Desea recibirle en su vida, en su corazón? Solamente levante y baja tu mano. ¿Habrá alguien esta noche? ¿Habrá alguien que desee recibir el amor y la gracia del Señor? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Solamente levante. Dios le bendiga en gran manera. ¿Habrá alguien más en esta noche? ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, joven. ¿Habrá alguien más? Yo quiero hacer algo muy especial con estas personas que han levantado sus manos. Voy a pedir que 2 personas se acerquen en privado. Hermano Javes, ayúdame por favor. En privado. Hermana Iris, por favor. Y vamos a orar. Mientras se van acercando los hermanos, vamos a orar por ellos, para que el Espíritu Santo pueda obrar en gran manera en sus corazones y ellos puedan comprender en gran manera lo que Dios tiene para ellos. Me acompañan en oración, hermanos, mientras nuestros hermanos se acercan. Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, por el perdón que tú ofreces a cada persona que no te conoce. Te ruego por estas personas para que puedan abrir la puerta de su corazón a ti, Señor amado, puedan recibirte y puedan disfrutar del perdón que tú das y de la vida eterna que tú das solamente en Jesús. Gracias porque Jesús es el manantial de vida. Gracias porque Jesús, Señor, todo lo sabe y Él conoce nuestras vidas. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, Señor. Y Padre, y gracias porque en este día, Señor, 2 personas han abierto la puerta de su corazón al Señor. Dios amado, gracias por tu perdón, por tu gracia, por tu misericordia, Padre. Te alabamos en esta noche, Señor, y nos unimos, Señor, a la celebración celestial en el momento que estas personas reciban a Cristo. En Cristo Jesús te glorificamos y permítenos alabarte en esta noche. En Jesucristo nuestro Salvador damos las gracias. Amén. Hermanos, bendiciones.